Bueno, el proyecto de Descartes en realidad surgió de una de las principales líneas de trabajo, ¿no?, que se empezó a ver en el I+D del Basque Unicenter, y fue tratar de revalorizar a aquellos productos que, bueno, a pesar de poder ser considerados un alimento, pues no son consumidos, o bien porque no sabemos cómo cocinarlos o porque nunca nos hemos planteado, ¿no?, que pudieran ser aprovechados. Bueno, todo este proyecto al final ha sido realmente un desgranaje, ¿no?, de todo lo que hemos estado haciendo durante 2 años y que partió siendo una exploración, ¿no?, o una identificación de los descartes que nos encontramos en la universidad, en el Basque Unicenter, y más adelante, bueno, partimos explorando qué posibilidades o qué formas de revalorizar ciertos productos había, ¿no? Pues partimos, estando en una universidad, de las borras de café, ¿no? Los restos de borras de café que se producían en la universidad, ver qué se podrían hacer con ellos. Pasamos a trabajar también con vegetales, ¿no?, mucho con vegetales de hojas de alcachofa. Y bueno, todo este conocimiento que se fue generando en estos 2 años, pues vimos la necesidad de plasmarlo en un documento, en un libro, y de ahí surgió el proyecto de Descartes, que al final es un proyecto, de hecho, realizado junto con la Diputación de Guipúzcoa, para registrar un poco toda esa forma de pensar, esos no sé si técnicas o elaboraciones que habíamos planteado. Y por último, sí, el manual, este libro que se publicó, tiene una parte de recetas. Al final, un poco para aterrizar todas estas ideas, ¿no?, o conceptos en productos reales, ¿no?, en elaboraciones que se podrían aplicar tanto, bueno, en restaurantes o en el hogar. Un ejemplo de estas recetas podría ser, pues, aprovechar pieles de fruta, ¿no?, que quizá al comerlas crudas no nos apetece la piel de esa manzana o de una ciruela, pero que tienen un aroma que podremos aprovechar, pues, haciendo una infusión o un almíbar y usar en repostería. Otro ejemplo podría ser el aprovechar las cortezas de ciertos quesos. No todos son comestibles, pero hay algunos que quizás no son agradables en boca porque son muy amargos, pero aprovechar el aroma que tienen para elaborar, pues, una bechamel o un caldo, pues podría ser interesante. Hombre, para llevar esto a cabo, ¿no?, de forma fácil en casa, yo simplemente animaría a tener más curiosidad por los productos que compramos, que tenemos delante y que vamos a cocinar. Obviamente tratar de incorporar, no sé si nuevas técnicas, ¿no?, pero nuevas recetas, nuevos usos a estos productos que compramos cotidianamente y sobre todo cocinar en casa. O sea, invertir tiempo o disfrutar mientras que aprovechamos los productos que compramos. En los restaurantes, de hecho, yo creo que sería mucho más fácil aplicar estos consejos, ¿no?, porque al final sí que hay mayor estandarización, mayor repetición de estas elaboraciones y sería mucho más fácil controlar el excedente o los descartes que se producen y tratar de buscar soluciones, ¿no?, que se nivelen con los productos que compramos. Es decir, entender que si tú compras 1 kilo de col, saber qué cantidad, ¿no?, de hojas, de tallos, de inflorescencia tienes y saber qué hacer con ellos. Bueno, y sobre todo económicamente no es lo mismo si compras 1 kilo de col y aprovechas todo el producto que si solamente aprovechas una parte porque es lo que sabes utilizar, ¿no? Bueno, y también la creatividad o la despensa que te proporciona el saber utilizar un producto entero y no solo ciertas partes. Hombre, al final el aprovechamiento de los descartes, por un lado, nos abre un abanico mayor de posibilidades en cocina, cuanto mayor recursos, mayores ingredientes, mayor complejidad aromática, ¿no? Muchos de estos productos, los aromas no nos los encontraríamos en los productos que consumimos, y de cara incluso al sector primario, el hecho de saber aprovechar todo el producto da más valor a lo que ellos mismos cultivan, ¿no?, o cuidan. No es lo mismo aprovechar de una alcachofa solamente la flor que quizá poder comercializar otras partes de la planta. Tratamos de hacer la distinción entre descartes y desperdicios, porque para nosotros desperdicios son aquellos productos que sí consideramos comestibles, como puede ser una manzana, pero bueno,
algún problema en la cadena de producción o de consumo, pues ha sido descartada, ¿no? Que puede ser por una fruta fea, ¿no? Siempre en los supermercados encontramos pues, productos homogéneos, de forma parecida, y se puede descartar por el hecho de no entrar en esta categoría. Puede rechazarse porque ha sido golpeado o no ha llegado a tiempo al establecimiento, o incluso en nuestros hogares puede ser que no nos haya dado tiempo de consumir este producto en su momento óptimo, ¿no? O sea, una manzana que se nos enmohece. Mientras que para nosotros los descartes es aquellas partes que realmente nunca hemos considerado que se pudieran comer, como en un brócoli puedes únicamente consumir la inflorescencia y descartar pues, los tallos, las hojas, incluso las flores, ¿no? Que se podrían consumir. De cara al futuro sí que nos gustaría que esto ya no tuviera que ser un tema de conversación o incluso de divulgación, porque ya la gente lo tenga integrado, ¿no? En su cocina o en su forma de entender los productos.